Muy buenos días a todos. Acá le voy a preparar un pequeño video explicativo sobre nuestro ejercicio de retroalimentación que vamos a hacer esta semana, ¿verdad? Sobre el teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, para poder retroalimentar, recordar un poco los ejercicios que ya habían hecho, ¿verdad? Teorema del seno, vamos a repasar un poco el teorema del seno y del coseno. En teorema del coseno me dice que en todo el triángulo el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el producto de los dos lados por el coseno del ángulo que está entre ellos. Entonces, si yo necesito lado A, tengo que tener lado B, lado C y el ángulo A. Si necesito buscar lado B, tengo que tener lado A, lado C y el ángulo B. Si necesito buscar lado C, tengo que tener lado B, lado A y el ángulo C. Así también, si tengo los tres lados, puedo despejar el ángulo, ya sea ángulo C, ángulo B o ángulo A, pero tengo que tener los tres lados del triángulo. Ahí se aplica el teorema del coseno. Teorema del seno nos dice que cada lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Por ejemplo, lado A dividido seno de ángulo A tiene que dar igual al lado B dividido seno de ángulo B y tiene que dar igual también a seno de C sobre, o sea, C sobre seno de C. Entonces, puedo usar cualquiera de estas relaciones. Yo puedo relacionar A con B, B con C, A con C, ¿verdad? Cualquiera de las relaciones puedo usar para encontrar los lados que necesito. Por ejemplo, yo necesito buscar lado A. Entonces tengo que tener lado B, ángulo B y ángulo A. Estos tres tengo que tener para poder despejar A. Entonces sí o sí tengo que tener tres datos para despejar uno de estos. Bueno, por ejemplo, acá tenemos la aplicación. La aplicación donde se aplica el teorema del coseno. Fíjense, tenemos lado A, tenemos también el lado C y tenemos el ángulo B, necesitamos lado B. Tengo dos lados y un ángulo. Entonces usamos el teorema del coseno, ¿verdad? El teorema del coseno que tenemos, el coseno que tenemos en nuestra formulario, el teorema del coseno. Entonces, reemplazamos cada uno de los datos y le cargamos con la calculadora así como está. Y al final hay que buscar la raíz porque este estaba al cuadrado en nuestra fórmula y para eliminar el cuadrado le ponemos la raíz. Entonces queda lado. Así también para buscar lado C, acá usamos para buscar el ángulo C, también se usa el teorema del coseno y se despeja este ángulo. Acá, este ángulo despejado queda acá. Este ángulo. Este estaba multiplicando, pasó al otro miembro, entonces dividiendo. Acá está, pasa dividiendo 2AC que estaba multiplicando acá. Y se despeja. Luego de despejar, ya con la calculadora, al final hay que apretar Shift coseno porque es la inversa, ¿verdad? Coseno, exponente 1 negativo, ese no es exponente, sino que es la inversa. La inversa. Hay que poner Shift coseno y le hacemos el ángulo para allá, ¿verdad? Después, si tenemos dos ángulos, el tercero ya podemos hacer por la diferencia, porque la suma de los tres tiene que dar 180. Despejamos C, B pasa con signo cambiado, C también pasa con signo cambiado, se reemplaza y se tiene el ángulo A. Entonces, ahí está el ejemplo que nos enviaron, ¿verdad? Después, en este se aplica teorema del coseno también, es también teorema del coseno, ¿verdad? Y acá se aplica teorema del seno. ¿En qué caso usamos teorema del seno? Tenemos que tener las relaciones, por ejemplo, ángulo B, ángulo C y lado C tenemos, ¿verdad? Si yo tengo dos ángulos del triángulo, el tercer ángulo ya puedo encontrar sin problema, ¿verdad? La suma de los tres ángulos me da 180, se despeja A y ya se encuentra también el ángulo A.
Puedo usar esta relación para encontrar lado B. B con seno de B, C con seno de C. Porque ya tenemos lado C, tenemos ángulo C, tenemos ángulo B y se despeja lo que falta. Falta el lado B, entonces despejar. Está dividiendo, pasa multiplicando. Después con la calculadora ya se puede resolver esta parte. Ustedes ya saben hacer. Así también para buscar lado A se relaciona A con A y C con C. Tenemos lado C, tenemos ángulo A y se despeja lado A. Se está dividiendo, pasa multiplicando al otro miembro y ya queda lado A. La calculadora encontramos. Después vienen las actividades. Acá, ¿qué me pide? Dice, dado un triángulo oblicuángulo, parea cada situación con la expresión que puede utilizarse para resolverla. Y la expresión me dice, calcular el lado A conociendo las medidas de los ángulos A y B y el lado B. Tengo la medida del ángulo A y B y el lado B. Entonces, miro acá cuál de las fórmulas me sirve. Tengo ángulo A, tengo ángulo B y tengo lado A. Entonces puedo despejar B porque tengo los tres datos. Entonces este puedo usar, ¿verdad? Este puedo usar con mi ejercicio acá. Bueno, entonces ahí le pongo, ¿cuál puedo usar? B. B me sirve acá para mi ejercicio. Entonces este puedo hacer mi pareo acá. Pareamos con este, ¿verdad? Pongo B. Después, ¿qué me sirve? ¿Qué me sirve para el segundo? Calcular el ángulo B conociendo las medidas de los lados A, B y C. Tengo los tres lados y necesito ángulo. Tengo lado B, lado A, lado C y necesito ángulo B. Entonces este teorema me sirve. Tengo que despejar coseno de B. Este es su parte. Después dice calcular el valor de un ángulo conociendo los otros dos. Tenemos dos ángulos y me falta uno. Entonces la relación A más B más C, 180 grados. Este me sirve. Pues el último, calcular el lado A conociendo las medidas del lado C y de los ángulos A y C. Tengo ángulo A y C, que conocemos. Conocemos también lado A, también. Y tengo que despejar lado C. Entonces, esta relación me sirve. Teorema del seno para resolver, entonces, este problema. Entonces, ¿cuál de las fórmulas me sirve? Ahí me pide parear. Después, viene un ejercicio de aplicación. ¿Qué teorema puedo usar acá? Me dice, dados los siguientes datos sobre triángulo oblicuángulo, calcula los elementos faltantes y distingue con cuál de los teoremas debe trabajar. Tengo lado A, lado B, ángulo C. Hacemos un pequeño triángulo para representar. Tengo acá ángulo A, ángulo B, ángulo C. Ángulo C me da lado B, lado A. Y tengo el ángulo que está entre ellos. Si yo tengo dos lados y un ángulo entre ellos, puedo usar teorema del coseno. Le sacamos todos los datos, ángulo, lado, y la incógnita es lado C, ángulo B y ángulo A no tenemos. Hay que encontrar todos los elementos faltantes. Bueno, entonces acá voy a utilizar mi teorema del coseno, ¿verdad? Teorema del coseno vamos a utilizar acá. ¿Cómo puedo usar mi teorema del coseno? C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por coseno del ángulo que está entre A y B, que sería coseno de ángulo C. Ángulo C. Bueno, entonces reemplazamos todo. 60 al cuadrado, 50 al cuadrado, menos 2 por 60 por 50 por coseno de 78 grados. Y ahí tengo que usar ya mi calculadora científica, ¿verdad? Calculadora científica que cargamos así como está, ¿verdad? Tenemos que cargar y al final hay que buscar la raíz porque está elevado al cuadrado. Con mi calculadora científica
Entonces le pongo todito al cuadrado 50 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 por 50 por 60 por cos 78 grados, 28 minutos. Es igual, y ahí me sale 4900,37. Le buscamos la raíz, 4900,37, y ya me sale el resultado 70,00. Entonces dejamos en 70, ¿verdad? Ahí está, 70, entonces mide mi lado C. Teniendo el lado C, ya puedo usar teorema del seno, cálculo de ángulo B. Puedo relacionar B con B, C con C, ¿verdad? Y despejamos el ángulo B. Relacionamos, multiplicamos en cruz, acá multiplicamos seno de B por lado C y multiplicamos seno de C por lado B. Luego, para despejar B, este que está multiplicando el lado C pasa dividiendo y me queda ahí mi fórmula, ¿verdad? Y ya me queda mi fórmula y le aplicamos acá, reemplazamos seno de 78 grados 28 minutos por 50 dividido 70, todos los grados. Me queda 0,70 ahí, ¿verdad? Yo necesito ángulo. Si necesitamos ángulo, siempre hay que aplicar la segunda función, que es shift. Shift seno, entonces le hacemos la segunda función con la calculadora, entonces le hacemos con la segunda función, acá está shift, le aprieto seno, y ahí le ponemos 0,70, 0,70 es igual, y después hay que apretarle el grado, ¿verdad? 44 grados, 25 minutos, 37 segundos, redondeamos acá. Entonces, ahí ya está mi ángulo. Mi ángulo ya tengo 44, 25, 37. Después me falta el ángulo A. Ya tengo dos ángulos, ya puedo usar esta relación. Ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180. Entonces, al despejar va a quedar 180 menos B menos C, ¿verdad? O sumar estos dos y después restar de 180. Sumar los dos ángulos, restar de 180. Y ya me queda 57 grados 6 minutos 23 segundos, ¿verdad? Ya está mi resultado también. Después, acá hay un pequeño problemita, ¿verdad? Me dice dos móviles parte de un mismo punto con un ángulo de 35 grados 10 minutos. ¿A qué distancia se encontrarán? Entonces le hacemos acá un triángulo, acá está el móvil, se desplaza 3 kilómetros, 8 kilómetros y el ángulo que forman entre ellos es 35, 10 y nos pide para buscar lado A. Le aplicamos teorema del seno, directamente teorema del seno, porque tenemos teorema del coseno aplicamos acá, teorema del coseno, porque tenemos todos los datos, tenemos lado B, lado C y ángulo A. Reemplazamos y aplicamos teorema del coseno, así mismo en la calculadora, ¿verdad? Y al final buscar la raíz para eliminar el cuadrado. Y sale 5,81 kilómetros, ¿verdad? Entonces, acá se aplica teorema de coseno, porque tengo dos lados, ¿verdad? El auto sale del punto A y el otro también del punto A. Y tiene una abertura de 35 grados 10 minutos acá. Nosotros queremos saber a qué distancia se van a encontrar, cuántos kilómetros va a quedar uno del otro. Entonces este lado es lo que queremos saber. Y ahí, entonces el lado A es lo que queremos saber, los puestos del ángulo. Bueno, está, entonces este le voy a enviar, espero que les sirva y que puedan terminar su trabajo. Cualquier duda que tengan, a las órdenes.